Pues nada, ya creo que habréis enterado de la bienvenida y de que estoy encantada que hayáis asistido y que tengáis interés por esta señora, que es para mí, por lo menos, algo por descubrir, una maravilla por descubrir. En fin, como habéis visto en el cartel, yo titulo esta semblanza como María Teresa León, una llama. Le puse este título porque cuando yo empecé a descubrir a María Teresa León, a leer, buscar cosas sobre su vida, sobre su historia, sobre su obra, pues prácticamente me costaba muchísimo porque yo, que soy de letras, estudié literatura y jamás la tuve en un libro de texto y jamás la estudié ni sabía nada sobre ella, excepto que era de la generación del 27, pero no se sabía mucho más, y que era la esposa de Rafael Alberti, cosa que es lo que yo creo que le ha echado tierra encima a esta figura y que no se ha querido sacar a la luz, quizá porque hubiera opacado la figura de su marido, que siendo una gran figura del 27, un poeta, y ilustrador y pintor y de todo lo demás, magnífico, y que todo el mundo conoce, pero que ella no se queda atrás. Y por eso le puse ese nombre. Además, ella dentro de su trayectoria vital, y como veréis, viajan incesablemente y viven en muchos sitios, unas veces mejor, otras veces peor, pero ella sabía hacer de todo lo que tenía de su casa, de su ambiente, lo mejor. Era muy comentado entre los que la visitaban, entre todos los intelectuales que visitaban su casa, como eso, como una llama cálida que siempre lo recibía bien y que estaba muy a gusto. Y desde luego para su esposo Alberti lo fue, porque él con el tiempo y en uno de sus libros, cuando se van definitivamente al exilio de Argentina, él se encuentra como un hombre perdido y sin embargo ella es la fuerza que tira para adelante, lo pone todo en funcionamiento, empieza como siempre a trabajar y hace que poquito a poco él se vaya sintiendo muy a gusto. Y en fin, esa era la explicación de por qué le puse ese nombre. Comenzamos esta semblanza sobre la figura de María Teresa León con unas palabras de José Luis Ferri, su último biógrafo, hasta ahora, porque sin duda habrá muchos más. Esta biografía fue publicada en 2017 con el título Palabras contra el olvido, por la Fundación José Manuel Lara, y dice así: la historia de María Teresa es una historia no contada, o para ser más exactos, poco contada. Así diríamos, como comenta Ramón Lobo, periodista y escritor, que la persona inicia un viaje sin retorno, dejándose atrás la maleta de sus recuerdos y vivencias. Y ha sido José Luis Ferri el encargado de recoger esa maleta de María Teresa León, dando un paso enorme para desvelar la vida oculta u ocultada de la intelectual y escritora. Como buena historia sin contar, nada es lo que parece en la vida de María Teresa León. No fue la buena y modosita hija de familia burguesa que de ella se esperaba. No fue la sombra de Rafael Alberti, como algunos la pintaban. Ni siquiera fue una mujer solamente revolucionaria, fue una mujer de múltiples dimensiones: intelectual, transgresora, feminista, mujer de letras comprometida, trabajadora, enérgica e invencible, como la misma Almudena Grandes la describe. Engaña en todo. Pues bien, María Teresa León Goiri nació en Logroño el 31 de octubre de 1903. Sus padres fueron Ángel León, un militar de alta graduación, y su madre, doña Oliva Goiri, mujer de familia progresista, hermana de María Goiri, filósofa y escritora, pionera de los derechos de la mujer y la segunda licenciada oficial en España en filosofía y letras, casada con Ramón Menéndez Pidal. El matrimonio León Goiri no era una pareja bien avenida, y la relación de Teresa con su padre fue más bien fría y distante, lo que no así con su madre, que era una relación
Digamos que incluso a lo largo de su vida ya veremos que cómplice. Ella se revela ante la línea de vida que se le dibuja y su mente activa y curiosa se nutre gracias a sus tíos, los Menéndez Pidal, que fueron sus referentes culturales y que abrieron su mente permitiéndole el acceso directo al conocimiento. Teresa pasaba gran parte de su tiempo en casa de sus tíos, compartiendo vida y aficiones con su prima y confidente Jimena. Con ellos disfrutaba de un ambiente abierto que le facilitaba el contacto con las corrientes culturales predominantes y con una élite intelectual de primer orden. Además, yo creo que vosotros conocéis desde luego al genio de Menéndez Pidal y a esta señora, su esposa. Eran una pareja que se compenetraban muy mucho, que se animaban mucho, que tenían muchísimas inquietudes culturales y vamos, en todos los aspectos. Eran unos lingüistas muy reputados y además de eso eran unos locos de la cultura y de la tradición española. Cuentan que ellos incluso cuando se casaron, su luna de miel la hicieron visitando España y la ruta del Cid Campeador y la hicieron incluso en burro y andando, porque ellos lo que querían era tener contacto con toda la gente que vivía por esas tierras que ellos visitaban y que les transmitieran la tradición oral sobre el romancero y sobre todas las cosas más típicas de esos pueblos, su cultura, en fin, las cosas no escritas que ellos querían recogerlas para empezar a divulgarlas, a darles vida y a que esa tradición no se perdiera. O sea que hasta en eso dedicaron su vida sobre todo a la difusión y a la creación de la cultura. Con ellos disfrutaba ese ambiente. Ejemplo de esto es que el día, vamos, de cómo ella allí mamaba la cultura y mamaba, en fin, todo lo que era la tradición de las letras, porque todo esto va a influir mucho en lo que después escribe María Teresa León. El ejemplo de cómo ella se trataba con toda la élite cultural española y además de una manera bastante íntima, vamos, digamos, que los trataba no como unas personas a las que asiste a ver en conferencias o que lee sus libros, no, sino que allí mismo trataba con ellos como amigos de sus tíos que le transmitían, pues claro, pues todo eso, todas esas ideas, esas ganas de hacer cosas, su obra. Y ella, en el día de su comunión, pues fíjense que fijaros que llegó la niña hasta la llevaron a visitar a doña Emilia Pardo Bazán, que no es moco de pavo, la que le regaló una novela deseándole, que ya sabía que tenía muchísimas inquietudes y que lo que quería era escribir, que continuara por el camino de las letras. María Teresa León era una niña muy inquieta. La expulsaron del colegio Sagrado Corazón de Leganito, que era donde su madre la puso para que la educaran como correspondía a su estatus y a la época. Según ellos, fue expulsada por sus lecturas poco adecuadas, por su insistencia en saber más y no quedarse y revolucionar a sus compañeras, porque ella lo que quería era seguir estudiando y hacer el bachillerato, no quedarse solamente en eso. Por su indisciplina y por sus lloros a destiempo. Su tío Menéndez Pidal también comentaba que se escapaba y que se iba pues a los parques y a hablar con gente que conocía como le pasaba perdón. El colegio sufrió un incendio por parte de las alumnas gratuitas que tenían que acoger las instituciones privadas en ese momento y más tarde desapareció. María Teresa León recogerá este episodio en un relato que tituló Infancia quemada. Cuando se escapaba en Madrid visitaba el Parque del Oeste y a Benito Pérez Galdós. El entretenimiento que tenía la niña, ¿eh? Y en Burgos, eso era en Madrid, y en Burgos paladeó las mieles de la vieja aristocracia
y de los familiares más cercanos. Allí le regalaron una yegua llamada Reja y disfrutó de una infancia muy feliz. Ella lo relata en su Memoria de la melancolía. Por eso, por eso su biógrafo decía tanto que su historia, que ella engañaba mucho. No es que ella engañara, sino que su trayectoria no era la que, como ya digo antes, se hubiera esperado. Porque en Burgos vivían muy bien, vivían en un palacete, o sea, pertenecían a una burguesía bastante pudiente. Sin embargo, ella siempre tiene desde pequeña una inquietud social que la lleva pues eso, a rebelarse contra ese tipo de vida. No quería vivir así. Quería ser una persona que estuviera dentro de los parámetros sociales y de la gente corriente. En su adolescencia siguió ligada a la cultura más vibrante del momento, al lado como siempre de sus tíos, personas tan cultas y tan bien relacionadas, miembros colaboradores y fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, donde María Teresa había expresado su deseo de realizar el bachillerato. Por la casa de los Menéndez Pidal bullía la intelectualidad. Se podía uno encontrar a figuras como Giner de los Ríos, filósofo y pedagogo, el insigne Antonio Machado, Bartolomé Cosío, pedagogo e historiador en la Institución de Libre Enseñanza, y entre otras muchas personalidades de la cultura. Incluso fue Américo Castro, filósofo y cervantista nacido en Brasil, de la generación del 14 y el novecentismo, quien enseñó a María Teresa León y a su prima Jimena a jugar al tenis. Por eso digo que ella tenía un trato familiar con ese tipo de figuras, ¿no? No las veía con distancia. Con una crianza así y en ese ambiente, a los 15 años escribió María Teresa ya su primera obra, de la que solo sabemos que era un volumen de cuentos. María Teresa vuelve a Burgos, al cual se enfrentó de cara con todos los convencionalismos de la época. Publicó textos incendiarios a los 16 años. Eso, claro, ya os digo, dentro de una familia y un estatus bastante elevado y burgués. Esas cosas empezaron a levantar ampollas. Ella no se quería encasillar. Su sentido de la injusticia y su posicionamiento al lado de las personas necesitadas fueron determinantes para su papel posterior, durante la Guerra Civil. En la retaguardia como protectora del patrimonio artístico, pero también como una llama de energía en el frente, que visitaba con su compañía de teatro los diferentes frentes que había en España y a las tropas. Por eso María Teresa, vuelvo a repetir, no es nada de lo que se esperaba de ella, ¿no? De lo que la vida le puso por delante cuando nació. A las dificultades de la época para las mujeres independientes y con aspiraciones más allá de la negación, se sumó que María Teresa era una persona o una chica bellísima, y eso jugaba en su contra. Le costó aún más sacar la cabeza, porque claro, los hombres con los que ya era una chica adolescente, y los hombres la miraban pues por su belleza, no veían su cabeza. Por ejemplo, no hay que obviar el comentario de Pedro Salinas, que antes de conocerla, cuando escribe una carta a Jorge Guillén en la que se refiere a ella como esa muchacha guapa de Burgos y mala literata. Teresa León tuvo que derribar por eso muros, ya que muchos pensaron que ella era pura frivolidad, que lo que intentaba era divertirse y tratar con todo este tipo de gente y bueno, y escribir algunas cosillas y nada más. Y en aquel momento ella no tenía a nadie a su lado. Pero gracias a su empuje y junto a Lorca, Buñuel y Dalí, formará un cuarteto sin el que no se pueden entender las vanguardias de esa época. Aunque ella fue anulada para el gran público solo por ser mujer, borrada de la educación y de los libros de texto, no le importó, supo seguir, ser constante y escribir lo que quería, hacer lo que quería, porque no solo fue escritora, y sacar adelante su proyecto de vida, que era diferente a lo que los demás pensaban.
Aitana Alberti, su hija, escribe: si mi madre hubiera sido un hombre, sería un coloso de los gigantes de nuestra literatura, una figura clave en la generación del 27, que no lo fue entonces, pero sí que lo será ahora. María Teresa no valdría, para María Teresa no valdría lo de ser una mujer ocupada por las tareas del todo por amor. En su exilio fue muy activa y perseveró mucho en su trabajo, como veremos más adelante. Ella no estuvo anulada por Alberti, ni su vida será solo el cuidado de la casa y la familia. No fue la cola del cometa del poeta. Escribía todos los días y de todos los géneros. Ella podía estar delante, pero decidió estar detrás para que las cosas funcionasen, tanto en su matrimonio como en la época que le tocó vivir. Alguno tenía que dar un paso atrás, y fue ella, porque Alberti se convertiría en un árbol muy brillante y poderoso que acaparó las portadas. Al final de su vida llegaría la tristeza. La tristeza de María Teresa llegaría cuando ya tenga poco anclaje a la vida, cuando comience a perder la memoria, cuando llegue el Alzheimer en su exilio italiano. Porque la historia será la de una luchadora invencible con la melancolía del exilio, pero con alegría y disposición que la caracteriza en todos sus actos. La vida de María Teresa, que entonces contaba tan solo con 17 años, cuando volvió a Burgos, estaba aún ligada a la de sus padres, y cuando don Ángel León es nombrado capitán general de Valencia, Madrid y Cataluña, bajo el mando y la protección de Miguel Primo de Rivera, la familia se traslada a Barcelona. Y allí comenta María Teresa que su relación con su padre se hace más cercana. Relata, si habéis leído alguna de sus obras, los que han leído La memoria de la melancolía, allí relata cómo su relación con su padre se hace más cercana. Dan paseos cogidos del brazo y entablan conversaciones que antes no habían tenido. Allí intensificó su vida social en el aspecto más banal. Sale bastante y se divierte, acude a fiestas, y en una de ellas coincide con Alfonso XIII, que atraído ya conocemos al señor, que atraído por su belleza la saca a bailar. Ella declara que en esa época de adolescente se sentía enamoriscada de Miguel Primo de Rivera y se lamenta de su fusilamiento en 1936 y expresa que lo que considera que fue un grave error. El padre de María Teresa muere pocos años después y ella escribe: toda mi vida catalana concluyó con un toque de silencio que un regimiento de caballería daba a su coronel muerto. Así resume su periodo catalán. Pues bien, a sus 17 años se fuga con Gonzalo de Sebastián, al que había conocido en Burgos. Gonzalo no tenía más oficio que ocuparse de los negocios familiares, dedicando todo su tiempo libre a salir y divertirse. Entre los negocios, bueno, ella lo había conocido a él porque uno de los negocios que tenía la familia era el Diario de Burgos, donde ella ya había escrito, bueno, había publicado algún que otro escrito, donde había publicado algunos de sus escritos en su etapa de Burgos. José Luis Ferri recoge, porque este es un punto, hay dos biógrafos de María Teresa hasta ahora. Uno es Benjamín y otro es José Luis Ferri, que es el que hace la última de 2017. Entonces se habla de que María Teresa, cuando se fuga con este chico, posteriormente se queda embarazada y se casa con él, pero él parece ser que con los papeles que ha encontrado, María Teresa León quedó embarazada, o sea, quedó embarazada y como era típico en aquella época, se casaron para arreglar el entuerto, pero no fue en ese momento en el que ella se escapa con este chico, sino que es después. Parece ser que el nacimiento de su hijo Gonzalo se produjo el día después de su boda. Probablemente María Teresa no se casó ni muy enamorada y quizá si no fuera por las presiones familiares y de la época no se habría casado.
María Teresa abandona muy pronto el hogar conyugal. Existían fuertes desavenencias. Entonces, el marido lo que hizo fue retener al niño, fue retener a su hijo Gonzalo y no lo dejaban verlo. Ella tenía que implorar para que le dejaran estar con él apenas una hora. Jugaban con esa baza para que el dolor de María Teresa fuera tan profundo y que no pudiera soportarlo, y así fue. Y entonces vuelve de nuevo a convivir con su marido. Es entonces cuando viaja la primera vez a Argentina con él, a solventar algunos negocios que la familia Sebastián tenía allí. Pero ella enseguida, cuando se encuentra en ese ambiente, empieza a escribir artículos en el periódico de La Nación y en el Diario Español. Enviaba crónicas al Diario de Burgos relatando su experiencia. Dio conferencias, recitales, concedió entrevistas y, según parece, hasta interpretó en público algunos cuplés. Según la crónica que hace Francisco de Ayala, que también se encontraba por allí en aquella época. Como era conocedora tan a fondo de la poesía tanto española como argentina, admiraba a Girondo y a Borges. Y claro, pues no tenía ningún problema en declamarlo y en dar recitales poéticos, cosa que le encantaba y que se prodigó mucho en ese momento. A su vuelta a Burgos ya no estaba dispuesta a renunciar a escribir y lo hace adoptando un seudónimo, Isabel Inghirami, nombre que había tomado de un personaje de una novela de Gabriel D'Annunzio. En 1925 había nacido su hijo Enrique, pero las continuas desavenencias, los celos del marido e incluso los malos tratos hacen que el matrimonio se rompa. Esto fue muy doloroso, sobre todo para los hijos, que posteriormente en sendos escritos publicados ya en 1987 se duelen de su ausencia. Ella se fue a Madrid. Cuando María Teresa abandona definitivamente el domicilio conyugal, hay que decir que en esa época no existía como ahora la custodia compartida ni nada de eso, ¿no? Los niños tenían que quedar a la patria potestad del padre. No había otra opción. Y él los crió su madre, claro, desde luego, pero la madre de él. Y los criaron a una manera, pues, tan pueblerina como se vivía entonces en aquel momento, y ocultándole todo lo que tuviera que ver con su madre. Se prohibió que se hablara de María Teresa, no se podía hablar de ella, no se podía nombrar. Entonces, ya digo que cuando ella ya deja totalmente, definitivamente el domicilio conyugal, se establece en Madrid, en casa de sus tíos, los Menéndez Pidal. Y para no ser una carga, comienza a trabajar como vendedora de coches. Una cosa que en aquel momento era, vamos, súper sorprendente, porque ese siempre lo ha sido un mundo de hombres y eran artículos de lujo en ese tiempo y bueno, pues levantó sensibilidades, pero ella estaba dispuesta a ir para adelante y como su familia la apoyaba, porque la verdad es que sus tíos eran personas muy abiertas de mente y que lo que querían es que apoyarla y que siguiera con sus ganas de hacer cosas, pues ella siguió para adelante. Nunca descuidó su educación, sus ganas de aprender ni sus contactos con la cultura. Llevaba en la sangre el gusanillo del activismo y por eso se acerca al Liceo un club, un centro de reunión de mujeres progresistas que empezaba a luchar por sus derechos en la conservadora sociedad de los años 20. Este tipo de asociaciones erizaba las sensibilidades de los reaccionarios mojigatos. En una ocasión y dentro de la multiplicidad de actividades que programaban, decidieron pedir a Jacinto Benavente que diera una conferencia en su asociación, a lo cual él le espetó que no tenía tiempo. Literalmente les dijo con un poquito de sorna: yo no puedo andar dando conferencias a tontas y a locas. Así se contaba, así que, bueno, aunque contaban con otro apoyo, siguieron adelante y el Liceum Club se convirtió en un hueso duro de roer de la resistencia femenina.
en aquellos tiempos. Participa también de las tertulias que organiza la Revista de Occidente, donde conoce a Rosa Chacel, con la que mantendrá una amistad cómplice para toda la vida. Allí entraría en contacto también con Maruja Mayo, con Ortega y Gasset, con María Zambrano, etc. En toda esta época sus escritos son de corte liberal y tendencias feministas. Oscilan entre el artículo de opinión y el relato breve y la noticia cultural. En 1929, cuando ya María Teresa debuta con su primer libro titulado Cuentos para soñar. Una colección de fábulas que salió de una pequeña imprenta de Burgos, prologados por su tía María Goiri e ilustrados por la pintora Rosario de Velasco, y que dedica a su hijo Gonzalo. En estos cuentos, María Teresa reproduce la estructura medieval de un relato dentro de otro, y personajes como Blancanieves y la Bella Durmiente juegan con Merlín. Escribe el profesor José Carlos Mainer en un homenaje a María Teresa en 1990 en la Universidad Complutense lo siguiente: la ingenuidad y la torpeza de este libro no disimulan su interés y su ambición de ir mucho más allá de las convenciones de la literatura infantil, resaltando su sensibilidad ante la injusticia. A todo esto, en casa de su marido Gonzalo de Sebastián tuvo que caer como un jarro de agua fría. Allí donde vivían sus hijos, porque sobre todo ya digo que no se podía hablar de ella, pero ella al dedicarle el libro a su hijo, sobre todo el párrafo donde concluye el viaje de Nenasol, el personaje de la obra, ella recalca: pensé que la tierra todavía tenía corazón. Olvidé decirle a mi hada madrina que eran las madres de los niños las depositarias del corazón del mundo, y que todo en ellas era bueno, dulce, amable, y que una madre no falta nunca con su cariño. En fin, un nuevo paso en su nueva vida fue la dedicación y voluntad de entrar en contacto con los escritores y artistas de su generación, que ya estaba en todo su apogeo. Y así fue. Se codea con Jorge Guillem, Vicente Alessandre, Federico García Lorca, Gerardo Diego, Pedro Salinas y, cómo no, con Rafael Alberti, al que conoce en casa de una amiga en un recital poético que tanto le gustaba, entre los que se declamaban poemas de obras de Alberti como Santa Casilda y Marinero en tierra. Fue allí donde se hicieron compañeros y ya no se separarían nunca más. Fue un flechazo. Enseguida se juntaron y se fueron a la sierra madrileña, a una casa que tenían los Menéndez Pidal, y después pasaron unos días en Mallorca. Fue Marinero en tierra el primer regalo que Alberti hizo a María Teresa, una edición que guardaba el voto escrito de don Antonio Machado, que formaba parte del jurado que concedió el Premio Nacional de Literatura a esta obra. Para María Teresa León fue una sorpresa encantadora y ella lo hizo su talismán y nunca se separó de ese libro. María Teresa no estaba divorciada aún cuando se fue a vivir con Alberti. Fue su madre, doña Oliva Goiri, quien, apelando a sus contactos, le consiguió la nulidad un tiempo más tarde. En 1930 publica su segundo libro, La Bella del Mal Amor, que recoge 6 historias de mujeres infelices en el amor y con sus historias truncadas. Un libro donde recrea y actualiza la tradición romancera española y refleja su recurrente preocupación por los temas sociales, poniendo especial interés en las mujeres. Tiene tintes autobiográficos, como ya veremos, que es algo que impregna toda su obra, porque ella refleja allí pues toda la problemática y las experiencias que había vivido en su fallido matrimonio. La implicación
En estos libros es bastante evidente porque, ya digo, ella es una escritora que siempre va a reflejar en sus escritos hechos reales, bien novelados, disfrazados, pero hechos reales. Y entonces, pues se ve claramente cómo ella explica bastantes cosillas que le afectaron en su vida matrimonial. Posteriormente, la implantación de la República les coge por esta zona, visitando Rota, Cádiz y Jerez. Luego vuelven a Madrid y continúan su luna de miel por París. Conocen a Pablo Picasso, Manuel Ángel Ortiz y Marc Chagall, del cual María Teresa se inspira para su nuevo libro de cuentos, Rosa Fría, patinadora de la luna, que se nota mucho la influencia de Marc Chagall porque ella empieza aquí a escribir con unos tintes idealistas y surrealistas. No ya cambia el estilo que ella tenía anteriormente. Y entonces, por eso digo que ella siempre se va a ir llevando por la influencia de lo que va viviendo en ese momento. De vuelta en España, se veían frecuentemente con Buñuel, al que acompañaron en su viaje a las Urdes, donde Buñuel rodaría su famoso documental Tierra sin pan. Colaboraron, vivieron y chuparon mucho de esa tierra, y todo lo vivido en el viaje lo que hizo fue acrecentar en ella su espíritu revolucionario. En 1932 llega para María Teresa y Rafael un gran reto. La Junta de Ampliación de Estudios les concede una beca para que inicien un viaje por Europa e investiguen el desarrollo del teatro moderno. Recorrieron toda Europa, lo que les colmó de experiencia. Algunas le marcarían de por vida. Por ejemplo, estuvieron en Alemania, les cogió el incendio, presenciaron el incendio del Reichstag, o sea, le cogió toda la época alemana donde el Partido Nacional Socialista de Hitler comienza a su efervescencia, ¿no? Porque, claro, ya Alemania está en una situación precaria, empiezan a haber, o sea, solo hay protestas, el gobierno cambia cada 2 por 3 y todo aquello se les va a quedar en la mente, pero grabado, ¿no? Las movidas, las protestas y eso, y las polémicas que había entre los alemanes y los intelectuales sobre quién fue el que verdaderamente incendió el Reichstag. Entonces, pues claro, son cosas completamente interesantes y tiempos históricos que hacen que ella sea una persona que se va curtiendo en el mundo y que después nos va a contar todo ese tipo de anécdotas o más bien de vivencias en sus libros. En la URSS, donde se asentó definitivamente la ideología comunista en sus mentes, vivieron tiempos muy felices y de esperanza. Eran invitados a las casas de los poetas rusos, a los que traducían su obra al español, y pensaban que tras años de oscuridad, por fin el pueblo tendría acceso a la cultura de forma libre, plena y gratuita con este régimen que se implantaba en la URSS. En España, llegan a España, acabado ya este viaje, y se casan, se afilian al Partido Comunista y se establecen en Mallorca. María Teresa comienza a colaborar con el Heraldo de Madrid, donde va narrando todas las peripecias que ha tenido en su viaje anterior. Y sobre todo, ella se refiere y son las que más, en las que más se centra, las que tuvo en la URSS. Su siguiente decisión fue fundar la revista Octubre, con toda una declaración de intenciones. Imbuida por todo esto que había visto, las barbaridades de Alemania y el nuevo régimen de la URSS, contra el imperialismo, por la defensa de la Unión Soviética, contra el fascismo y por el proletariado.
La revista se publicó en Madrid entre 1933 y 1934. Fueron 7 números y un número 0. Y como en los kioscos no querían vender este tipo de publicaciones, pues eran los mismos María Teresa y Rafael los que voceaban por las calles de Madrid la revista. La ofrecían a sus amistades y se interesaban en cualquier cosa que la gente le pudiera consultar. Estaban muy contentos con esa decisión y creían que con ello lo que harían sería darle a la gente otras ideas que traían del extranjero y que podían arrojar luz sobre los problemas que ya tenía la República. Pero sus colegas menos dados a la política y con ideologías diferentes les volvieron la espalda. Por aquel tiempo es cuando Pablo Neruda desembarcará en España, intensificándose así su amistad. En el 34 vuelven a la URSS de nuevo, invitados al Congreso de Escritores Soviéticos, donde conocen a Gorki. Les llega la noticia que en Madrid doña Oliva, madre de Teresa, es detenida e interrogada. Afortunadamente, y por sus conexiones con el ejército, ya que el padre fue tan importante en su tiempo, fue Queipo de Llano quien intercedió por ella y la cosa no llegó a mayores consecuencias. Este incidente desaconsejaba su vuelta y por lo tanto alargarían su viaje. Visitarían Odessa, Bakú, Tiflis y Yalta, acompañados por Sergei Eisenstein, director de la película El acorazado Potemkin. Si es que esta mujer tiene una relación y un bagaje increíble. Después recalan en Roma, donde pasaron un mes hospedados en la Academia Española de Pintura, dirigida entonces por Ramón del Valle Inclán. Allí María Teresa pasó un tiempo en la cama, enferma de ciática, alrededor de un mes, lo que después cuenta que fue para ella un tormento, ya que era un rabo de aire y claro, tener que estar allí en un sitio como aquel, con un señor como el que dirigía esa academia, pues que se la llevaban los demonios, porque ella lo que quería era tener contacto con todo el que por allí pasaba y recoger pues todo lo que pudiera y aprender. Pero bueno, no le fue posible. Sabían que no era buena idea volver a España, así que se embarcaron en el Bremen camino de Nueva York, donde fueron recibidos por un pequeño grupo de ya exiliados con banderas republicanas y rojas. Fue entonces cuando María Teresa, recuperada ya de su ciática, comenzó una actividad frenética. Comenta, íbamos de casa en casa, informando sobre la situación de España, recabando sentimientos y opiniones de la comunidad de españoles exiliados. Ella aprovecha el tiempo al máximo. Teresa escribía artículos que se publicarían en el New York Post y en la revista The New Republic. Continúan viaje por América Latina, recalando en La Habana, pero recordemos que entonces La Habana todavía estaba gobernada por Batista. Allí escribió sus cuentos de la España actual, con todo lo que había recogido de las personas que había conocido en Nueva York y de las noticias que llegaban desde allí. Obra que supone ya la madurez literaria y también comienza a bosquejar su primera novela, Contra viento y marea. Visitan a los intelectuales obreros en presidio, bajo el régimen de Batista, y en México conocen a Octavio Paz. En octubre del 35 y tras la caída del gobierno de Gil Robles, vuelven a España. María Teresa se encuentra con su madre y con los Menéndez Pidal y con sus numerosos amigos, cosa que estaba echando mucho de menos y que deseaba mucho. Entonces se enteran que ellos que tenían que haber cogido un avión y que no lo pudieron coger porque se les extraviaron las maletas, pues les llega la noticia de que ese avión que ellos tenían que haber cogido se había estrellado en Colombia y que en él murió Carlos Gardel. O sea que ellos hubieran muerto con él. Al poco
parten para Ibiza, donde les cogerá el estallido de la guerra civil. Una vez más, la buena suerte juega a su favor y se libran de ser detenidos, porque percatados de que iban a por ellos, escapan montaña arriba, dejan su casa y escapan montaña arriba y se suben en una frondosa higuera que los oculta de los guardias. Esa fue su protección. Su estancia en Ibiza le escala muy hondo, y así lo reflejarán posteriormente en sus libros de Memoria de la melancolía de Teresa y La arboleda perdida de Alberti. Pero una vez liberada la isla, toman un barco a Valencia y vuelven a Madrid para incorporarse a la alianza de intelectuales antifascistas y ponen en marcha nuevas iniciativas. Crea las guerrillas del teatro. Da continuos recitales y conferencias en los frentes. Convocan el segundo Congreso Internacional de Escritores y funda la revista El Mono Azul, que toma su nombre de la indumentaria que tenían entonces los obreros de las fábricas. En ella colaboran los más destacados intelectuales de la generación del 27, además de internacionales como Pablo Neruda, Vicente Huidoro, André Malraux o John Dos Passos. En realidad, lo que consistía esta revista era en una hoja suelta con formato de periódico que se subtituló Hoja Semanal de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Tuvo una periodicidad semanal durante los 2 primeros años de la guerra, incrustada los jueves en el diario madrileño La Voz, y en 1939 fue mensual. Y para quien quiera consultarla, os digo que se conservan todas las publicaciones en la Hemeroteca Nacional. Pues bien, en las guerrillas del teatro, María Teresa venía a continuar con la labor que tanto admiraba de García Lorca, cuya muerte conocieron con espanto al poco de llegar a Madrid. María Teresa trabajaba incansablemente en este proyecto. Montó, dirigió e interpretó un amplio repertorio de obras, entre ellas El amor de don Perlimpín con Belisa en su jardín, Los títeres de Cachiporra, de Lorca, La cacatúa verde, de Arthur Schindler, Un duelo, de Chekhov, El dragoncillo, de Calderón, o El enfermo imaginario, de Molière. Eso como ejemplo. Las circunstancias, anécdotas y peligros que supuso todas estas representaciones que se hacían recorriendo el frente y la gran tarea que María Teresa León allí desplegó, lo recoge en su libro Juego Limpio, la que constituiría su segunda novela, publicada ya en su exilio bonaerense en 1959. En ella cuenta la historia del Madrid asediado en la Guerra Civil. Narra la historia de un fraile, Camilo, harto de esconderse en una carbonería, que decide camuflarse alistándose en las guerrillas del teatro, precisamente. Allí viviría una vida distinta, conocerá el amor con una cómica llamada Angeline y verá morir con ella sus nuevas creencias y esperanzas. María Teresa incorpora en esta novela numerosos hechos reales, como es su costumbre. Ella misma figura en la obra disimulada tras su cargo de secretaria. No queda aquí la cosa. María Teresa participa como integrante muy activa de la celebración del segundo Congreso por la Defensa de la Cultura de 1937, que tendría sesiones en Madrid, Valencia, Barcelona y París, a las que asistieron una playa de intelectuales españoles y figuras internacionales, tan señeras como Hemingway o Octavio Paz, entre otros. Teniendo en cuenta la situación en Europa de preguerra y la de España, es de valorar la asistencia a esas sesiones, ya que había que asumir bastantes riesgos. Los bombardeos y enfrentamientos eran una cosa ya diaria, aparte de la posibilidad de ser detenido. Aún así, su labor se hace más dura, difícil e intensa. El 16 de noviembre de 1936,
Los aviones alemanes dejaron caer 9 bombas sobre el techo del Museo del Prado y 3 más en sus jardines. El tesoro del Prado corría evidente peligro y el gobierno de la República ordenó evacuar el edificio. Y ella, como secretaria y una de las fundadoras de la Alianza de Escritores Antifascistas, recibió la instrucción firmada por Largo Caballero de proteger y desplazar a Valencia los cuadros del Prado, los del monasterio del Escorial y de Illescas, en Toledo. Las balas y los obuses le daban miedo, pero aún más fallar en esta ingente tarea. Así que antes de acometer el Prado, ella, su marido, José Bergamín y Sierra Plaja se emplearon con las del Escorial. Protegieron en Toledo el entierro del conde de Orgaz y en Illescas hicieron lo mismo con otras 5 telas del Greco y alguna que otra obra más también. Ocurrieron miles de anécdotas. Para María Teresa cuenta en su Memoria de la melancolía el susto que se llevó cuando un cuadro de Velázquez desapareció ante sus mismos ojos cubierto por una capa de moho, fruto del cambio de temperatura al sacarlo del Museo del Prado. En su libro, La historia tiene la palabra, describe más extensamente estos episodios. Ella se quejaba y decía: de noche y con las ciudades cercadas por la aviación franquista, sacamos del Prado las Meninas y el retrato de Carlos V de Tiziano, en unos días helados de aquel invierno del 36. Pero fijaros si tendría tensión, aparte de todo el trabajo que ella quería hacer y que además le encargaron, que su hermano era comandante del Estado Mayor del Ejército de Franco, lo cual, claro, daba a entender que no iba a tener mucho apoyo si es que eran detenidos, porque, vamos, sobre todo por esa parte de la familia. En 1937 vuelven a la URSS y se entrevistan con Stalin, porque los mandan con la intención de recabar ayuda para la República Española que se veía tambaleante, pero no lograron nada. En el 39 se mudaron del palacio de Heredia Espínola a la calle Velázquez. Al piso de la calle Velázquez se llevan algunos cuadros de Solana y algún otro que les regaló Zuloaga personalmente. También alguna escultura y sobre todo su amada y extensa biblioteca, que jamás volverán a ver. La guerra se acaba y tienen que huir. Esta huida fue primero hacia Valencia. Más tarde tomaron un avión que les llevaría a Orán. Viajaban junto al ministro de la Guerra, Antonio Cordón, Núñez Maza, ministro del Aire, y el político comunista Jesús Monzón. En ese avión, mirando por la ventanilla, con pena de tener que salir de su país, lo último que vieron fue la Sierra de Aitana. Su destino era París. Desde Orán embarcan hacia Marsella, donde al llegar son advertidos de que si pasan allí más de 24 horas serían internados en un campo de refugiados y probablemente entregados a los fascistas. Hay que tener en cuenta que Francia estaba ya en un estado de preguerra y además sus fronteras terrestres recibían un descomunal número de españoles que huían ya de España por los pasos de la frontera de los Pirineos. Deciden entonces tomar un tren de lujo hacia París, con la idea de que no le pidan los papeles que no tienen. La estratagema les surtió efecto y llegaron a París. Allí les esperaba Pablo Picasso. Él les consiguió un trabajo de locutores en la emisora de radio París Mondial. Vivían acogidos en las casas de George Sadoul, Corpus Barja, periodista español, y Pablo Neruda. Allí, junto a Delia, la esposa de Neruda, María Teresa hace otra vez gala de su buen carácter, de su afabilidad, de su simpatía. Vuelve a ser, como ya digo, una llama entre la oscuridad.
Entre ellas atienden a los numerosos visitantes e invitados que Neruda traía todas las noches a casa a cenar, cuando apenas contaban con suficientes viandas ni para ellos mismos. Pero María Teresa se esmeraba, haciendo gala, como ya digo, de su carácter alegre y acogedor, y su maestría en la cocina, para sacar adelante la situación. Ella inventaba platos nuevos, partía las cositas muy pequeñas y las presentaba de una manera que parecían más, y así la gente, así podían todos comer algo y pasar las cenas de tertulia y de amistad. Al principio la vida en París era lo más agradable posible, dadas las circunstancias en las que vivían, pero poco a poco se fue tornando más hostil. La Francia de Pétain no quería dos revolucionarios como ellos en la emisora París Mundial. Y alertados de esta incomodidad, decidieron entonces partir hacia el exilio argentino, donde pasarían 24 años. En Argentina los recibe su editor y ángel de la guardia, Gonzalo Losada, que los esconde en el campo, en la finca El Totoral, donde después nacería su hija Aitana, cerca de la ciudad de Rosario, porque en un primer momento no entran en Buenos Aires. Alberti recoge estos momentos en su libro Entre el clavel y la espada, donde se refleja un hombre perdido, con la dificultad del acondicionamiento y aclimatamiento de la familia al nuevo país. Después de haberlo perdido todo, de como él dice, de haber perdido a España. Pese a todo, en 1940 les dieron los papeles, lo que les convertiría en ciudadanos de pleno derecho. María Teresa pareció diversificar y multiplicar su capacidad de trabajo, por si no lo había hecho antes. Su entusiasmo y su talento que habían hecho que pudiera abrirse camino en todos los escenarios que le había presentado la vida, ahora se convertían en arrojo. La versatilidad y el sacrificio que llegó a desplegar en su etapa americana fue verdaderamente increíble. Acabó Contra viento y marea, un libro que fue publicado en el 41. En el 42 publica otro volumen de cuentos titulado Morirás lejos, de nuevo impregnado con tinte autobiográfico que refleja su nueva situación de exiliada y ese miedo que tienen pues, de verse lejos y que quizás nunca puedan volver a España. En el 44 publica un jugoso ensayo. La historia tiene la palabra. A partir de ahí, las novelas Menesteo y Marinero de Abril, una especie de versión en prosa del libro de su marido, Hora Marítima. Relatos como las peregrinaciones de Teresa y fábulas del tiempo amargo. Diversifica además su producción y escribe también ensayos novelados, como El gran amor de Gustavo Adolfo Bécquer, Don Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador y Doña Jimena, gran señora de todos los deberes. Y Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar, aunque este no se publicaría hasta 1978. Además de su producción literaria, escribió guiones de cine, lo que fue realmente lo que le ayudó a reflotar la economía familiar. Y pudieron construirse una casita en la playa, a la que María Teresa se dedicó, decoró y acondicionó con todo su cariño, convirtiéndola en un hogar acogedor y tranquilo, donde recibían ya a numerosos amigos que lo destacaban. Siempre decían y le agradecían lo bien que se sentían allí con ellos y en aquel espacio tan acogedor. También Alberti ya se va sentando, viéndose eso dentro de un hogar, que también se ocupa ella de crear, aparte de su trabajo. Entre sus logros cinematográficos, María Teresa realizó una adaptación de La Dama Duende de Calderón, que se estrenó el 17 de mayo de 1945, teniendo una gran repercusión entre el colectivo de exiliados, y por la que recibió el Premio Cóndor de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas Argentina y de la Asociación de Cronistas. Obtuvo el Premio Cóndor de Plata, atención, a la mejor película, mejor dirección, mejor adaptación, mejor banda sonora y mejor escenografía.
que no es poco. La película en blanco y negro fue dirigida por Luis Zaslavsky y protagonizada por Delia Garcés y Enrique Álvarez de Hurtado. Fue considerada como la 8ª mejor película del cine argentino de todos los tiempos, en una encuesta realizada por el Museo del Cine Pablo Ducros-Hitchken en 1977. O sea que fijaros si si se esmeraba en su trabajo y hacía cosas buenas. La película, como no, fue prohibida en España. Además de todo esto, daba conferencias, escribía de arte, trabajó en varias emisoras de radio, Radio El Mundo y Radio Splendid, y allí disertaba sobre buenos modales o daba recetas de cocina. Todos los textos que leía en sus programas se reunieron en un libro titulado Nuestro hogar de cada día, publicado en 1958. Y como anécdota os tengo que decir que cuando volvió a España en 1977, ya muy enferma de Alzheimer, la novia de Alberti, por aquel entonces Beatriz Amposta, intentó por todos los medios que aquel libro se publicara en España, intentando desprestigiarla y ponerlo a los ojos de las feministas como un panfleto reaccionario. Fue en la radio que María Teresa tuvo la oportunidad de encontrarse con Eva Perón. Al parecer, entre ellas no hubo feeling y hubo un altercado que no ha llegado a conocerse hasta ahora. Por cuestiones ideológicas, discutieron acaloradamente, lo que parece ser que dio lugar a una posterior persecución política de los Alberti en Buenos Aires. En 1941 nació su hija Aitana, llamada así, eso lo comenta la misma María Teresa, precisamente porque, como ya os dije, el último punto que vieron desde el avión de la península ibérica fue la Sierra de Aitana. También dice que si hubiese sido un niño, ella ya tenía un nombre y se hubiera llamado Federico, porque admiraba profundamente a Lorca. Con Aitana llega la paz a la casa de los Alberti. Pronto se reunió con ellos el hijo mayor de María Teresa, lo que constituyó para ella una plenitud en su corazón, en su sentimentalidad, porque claro, después de no había podido verlo ni ver crecer ni después, ¿no? Y entonces el que llegara allí también a su casa y a su familia, a ella le alegró muchísimo. Él empezó a trabajar de otorrino, trabajo que le consiguieron la influencia que Alberti y ella ya tenían en el país. Más tarde llega también doña Olivia Goiri, madre de María Teresa. Comienza así un periodo de armonía, de compañía para la familia, como más tarde la propia Aitana reflejará en su libro La Arboleda Compartida, un libro esencial para conocer de cerca la vida de María Teresa en América. Es a partir de 1955 cuando por fin pudieron tener un pasaporte y así comenzó lo que ella llamaría un además. Además de los libros, la cultura y el cine, viajaría por toda Europa. Por fin tenía libertad. Hicieron una serie de viajes desde Argentina por toda Europa del Este y Alemania. En su nuevo periplo visitaron Moscú para descubrir con decepción y espanto los efectos que habían producido las purgas de Stalin y la corrupción que ya reinaba en el régimen. Eso le resultó a ella decepcionante hasta más no poder, porque ella allí, cuando conoció aquel régimen, es cuando tuvo esperanza de que las cosas en el mundo podrían cambiar. También viajaron a China y quedaron deslumbrados, como les pasó en su momento con la URSS. Fueron muy felices allí. Corría la primavera de 1957 y el fruto de su viaje fue un libro, Sonríe China, totalmente compartido
con Rafael Alberti. En algunas ocasiones ya habían colaborado en los quehaceres literarios y de otro tipo. Teresa y Rafael lo hacen con mucha ilusión. La colección de cuentos, en otros momentos, cuando ellos colaboraron en la colección de cuentos de Teresa, él ilustraba los relatos. O en la adaptación teatral cervantina que Alberti hace, es dirigida por María Teresa. Pero aquí la colaboración se hace mucho más estrecha. La escritora compone un excelente libro que es crónica y testimonio, descubrimiento, análisis y alabanza de una nueva tierra prometida. El poeta y pintor ilustra muchos de sus breves capítulos, con poemas sobre el mismo asunto. Añade hasta 7 acuarelas sobre diversos motivos chinos que también son objeto de comentario en las prosas. El volumen es un libro de gran formato, de 230 páginas, impreso en junio de 1958 por la editorial bonaerense de Jacobo Munchnik, con las viñetas que reproducen papeles recortados de los llamados pintores chinos, habilidosos artesanos de la papiroflexia, rescatados, dice María Teresa, tras la Revolución, y que representan la belleza creadora de un pueblo que aquí se manifiesta con papeles efímeros que caen de una tijera, convertidos en mariposas, golondrinas, ninfas, cervatillos y florecillas. Es la década de los 50 en la que la familia realizó todos estos viajes desde Argentina. Entonces, desde Argentina por los países de la Europa del Este, entonces todos comunistas, en pleno periodo de la Guerra Fría. Periplo que hacia el último tramo se extiende a varios puntos de Europa Occidental como son París y Roma, acabando con el referido viaje a China, a donde acuden acompañados de Aitana, entonces un adolescente. Son invitados por el gobierno de la República Popular y en el momento en que afloran los primeros logros de la Revolución Comunista dirigida por Mao, que a la altura de 1957 habían conseguido, además de las primeras depuraciones entre los dirigentes del Partido Comunista Chino, la igualdad social entre los sexos en el matrimonio, algo que resaltaría y que María Teresa se fijaría mucho en eso por su militancia feminista. La colectivización agrícola y el primer plan quinquenal, la alianza China-India y con la URSS, lo que convertirían al país en el líder asiático que hoy conocemos. Esto es en brevísimas pinceladas la situación del país cuando Teresa lo visitó. Sonríe China se sitúa siempre desde la perspectiva de un libro de viaje que da noticia de un hecho histórico verdaderamente significativo en la segunda mitad del siglo XX. El esfuerzo de idea y de estilo de María Teresa es digno de elogio, hasta su implicación defensora de lo que creía un éxito social y político. María Teresa creía ver en China la repetición de la idea civitas hominum del comunismo. El país era el paraíso terrenal del proletariado, como en los años 30 había creído encontrar en Rusia. El propósito del libro se declara en un epígrafe. ¿Cómo empezar? En donde la propia María Teresa quiere curarse en salud y reconoce de algún modo que le puede guiar al escribir más el corazón que la cabeza, porque ya os digo que queda impresionada y vamos, que le encanta, que lo que piensa es que eso se debe implantar en la tierra, ¿no? La subjetividad de encontrar indicios de la victoria de los débiles, lo que puede impedirle ser objetiva en su análisis. Declara, no confiamos en que nuestro libro sea ecuánime, ni mucho menos, para justificar su proceder, lo que convierte el libro más en un personal diario de viaje que en un serio informe. Se escribe sobre lo que se cree haber visto, sin ser tampoco una realidad inventada. Ella dice, los sueños, sueños son. Y advierte, nosotros traemos algo tangible en nuestras manos.
un libro de notas, un puñado de poemas. Vuelven a Argentina y María Teresa, convencida de que ella lo que había entrevisto era un proyecto de país nuevo, y creyó que la China de Mao se podía ver, o sea, en la China de Mao se podía aplicar aquella realidad que expresaba el sabio Mairena. Todo pueblo es una empresa de futuro. Una vez acabada su estancia en China, recalan en París para pasar ratos muy agradables y conectar de nuevo con toda la intelectualidad que allí vivía, y para celebrar el cumpleaños de Picasso, con el que tenían una amistad muy fuerte. Ya en 1958 se hicieron con su casa de la finca Leloir, que hoy constituye el Museo Histórico Municipal de Ituzaingó, donde vivieron años maravillosos. Allí construyeron una casa prefabricada con un escueto jardín que Alberti recreaba en su arboleda perdida. Dice así: aquí en esta espesura elegí o encontré, mejor dicho, mi nueva arboleda perdida, un hermoso terreno rectangular ornado solamente de cipreses y álamos carolinos, un sereno jardín escueto y clásico, como de villa romana. Por uno de sus lados, aromos amarillos, por donde pasa la calle de Resero, y por otro, casuarinas oscuras, en la parte de la calle Vidalita. A finales de los 60, María Teresa había echado ya raíces en América, pero eso no quería decir que ella se hubiera resignado al exilio, como deja traducir en sus relatos, en las fábulas del tiempo amargo, donde escribe: se acercó a mí y en reposo un mensajero. Me dijo: te traigo una virtud, serás constante. Entonces yo me alcé de mi lecho y dije: lo que tengo que hacer es regresar, me esperan. El detonante también de su vuelta a España ya es que es la persecución que tienen por parte del gobierno del régimen argentino, que era cada día más evidente. La policía registra su casa, donde estaba solamente su hija Aitana, y fue entonces cuando se dieron cuenta que lo mejor sería ya volver a España. Pero claro, eso era imposible, así que pensaron que su destino mejor sería Roma. Allí se instalaron en un ático del Palacio Corsetti número 38 de la Vía Garibaldi, justo al lado de la Puerta Septimiana, un palacio convertido en apartamento. En la puerta de entrada, un mármol recuerda a Pío VI, un papa coetáneo con la Revolución Francesa. Y tras un gran portón de madera verde, se llega a un patio con ese color naranja desvaído de Roma. Una pequeña palmera y parterres junto a las paredes. Teresa vivía en el segundo piso. Es en ese bello y evocador entorno donde se establecen y donde el minuto 1 comienzan a desfilar sus nuevos y viejos amigos: Ungarotti, Pasolini, Carlos Levi o Picasso, a quien también ellos seguían frecuentando en la Costa Azul. Ya en Italia es donde nuestra protagonista empieza a redactar como un presagio su autobiografía Memoria de la melancolía. Es por entonces cuando Teresa recibe la visita de su segundo hijo, Enrique de Sebastián, lo que supone ya para ella lo máximo, una alegría inmensa que ya no esperaba. Como siempre, haciendo gala de su ánimo y sus ganas, comienza a trabajar incansablemente. Trabaja mucho para la televisión italiana y para los editores italianos, confeccionando biografías de españoles ilustres. Cómo no, también se encarga de Anticoli, su casa de campo, donde despliega su frenética creatividad, su capacidad de organización. Ya no tiene límite. Allí hace un museo, una biblioteca, da conferencias, y en fin, todo lo que se le ocurre. La cercanía con España se hace patente porque por su casa pasarán innumerables visitas de españoles anónimos que quieren conocerlo. Eso fue para María Teresa un sueño cumplido. Allí podía tener tertulia y café hablando con personas que le traían noticias frescas y con los que podía sentarse a comentar los detalles de la actualidad española. Pero algo no marchaba bien.
María Teresa empezaba a caer en continuo olvido y sentirse de pronto extraviada. Las personas cercanas a ella empezaron a notar sus lagunas. Fue cuando... Ay, perdón. Fue cuando saltaron todas las alarmas el día en que María Teresa León llega a su casa llorando. El Centro Histórico y Artístico de Anticoli, donde colaboraba, la había despedido. Rafael llamó indignado y fue cuando le contaron lo mal que se encontraba María Teresa. Confundía las cosas y arruinaba todas las reuniones. Total, había que llevarla al médico. Le diagnosticaron un grave principio de arteriosclerosis, enfermedad que ya la había devastado a su abuela y a su madre. Ya por entonces Alberti tenía como amante a Beatriz Amposta, que incluso pasaba las noches en su casa del Trastevere. Y aunque a María Teresa ya se le evidenciaban graves signos de Alzheimer, era consciente de todo, algo que le hacía sufrir cruel e indeciblemente. En su despacho, Rafael le escribía un libro de amor desgarrado a su amante, titulado Amor en vivo, aún inédito. Y María Teresa entraba en el despacho y hacía pedazos todos los manuscritos que de él encontraba, lo que provocó que Alberti tuviera que llevar los poemas escondidos en los zapatos. A partir de entonces hay muy pocas cosas que contar de María Teresa y todas tristes. 38 años después de aquella mañana en que subió al avión en Monóvar para escapar de los pistoleros franquistas, María Teresa León aterriza en Barajas, el 17 de abril de 1977. Ferri destaca en su biografía cómo, a su llegada a España, Alberti arrincona a María Teresa, que pasó su último día su último tiempo como en una pecera, viendo pasar las cosas, una situación muy agridulce. Sus salidas fueron muy escasas y aún más sus apariciones públicas. Al poco de llegar el Partido Comunista de España le había organizado un homenaje al que María Teresa asistió, presidió la mesa, guardó silencio durante horas, aplaudió educadamente a los sucesivos oradores. También tuvo otro acto en la Biblioteca Nacional, en el que José Caballero presentaba una edición del Romancero Gitano, de Lorca, ilustrado por Alberti. María Teresa asistió y fue exquisita con todo el mundo, pero no reconocía a nadie. Su tercera aparición pública la organizó también el Partido Comunista. Alberti se presentaba diputado por Cádiz. Ella posó en la fotografía publicitaria de Atocha, donde despidieron a su esposo. A partir de entonces, la escritora vivió apartada con la única compañía de una señora llamada Encarnita, que habían contratado para cuidarla. Sus únicas visitas eran la de su hija y su sobrina, el escenógrafo Santiago Ontañón y su amiga de siempre, Mariana Dorta. Y, cómo no, de la actriz María Luisa Ponte, a la que había conocido en Argentina y a la que admiraba muchísimo. Mantuvieron durante un tiempo una intensa relación epistolar. En el 83, María Teresa sufrió una intervención quirúrgica, a partir de la cual fue ingresada en la residencia Vallesol de Majadahonda. Por entonces la enfermedad ya estaba muy avanzada. Falleció el 14 de diciembre de 1988 y fue enterrada en el cementerio de Majadahonda, el único que su sobrina Teresa había podido conseguir que abriera aquella mañana, pues había una convocatoria de huelga general contra el gobierno del PSOE. En su lápida figuran las palabras de Alberti: esta mañana, amor, tenemos 20 años. En fin, para terminar, lo haré con una frase de su libro Memoria de la Melancolía, porque realmente llama muchísimo la atención. Que ella misma escriba: vivir no es tan importante como recordar, paradójicamente teniendo en cuenta, como ya digo, sus circunstancias. Pues nada, solo decir que que era tan difícil su situación, que cuando la iban a visitar,
ella leía su libro Memoria de la melancolía. Sin embargo, le decían, bueno, María Teresa, y en estos momentos tú qué pensabas, cómo... Pero ella decía, yo ya no reconocía ni tan siquiera su libro.